¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... soy Caperucita. Eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdón, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. Mientras las mujeres no tengan un cuerpo propio, no serán libres. Margot Glantz. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Promo Estéreo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes. En la producción tenemos a Cheli, a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa. Muchas gracias también a nuestra querida amiga Paola Costa por cedernos cabina y micrófonos. Y por supuesto, gracias a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco de la gran escritora mexicana Margot Glantz. Además, tendremos la visita de nuestro amigo Eduardo Collins, con quien platicaremos sobre su taller de producción de podcast. En la música estamos escuchando el concierto para oboe y cuerdas de Alessandro Marcello. Él nació un 1 de febrero de 1673, un gran poeta, filósofo, matemático, y donde más destacó fue en la música. Él nació en la Serenísima República de San Marcos. Fue incluso tan famoso como Vivaldi en su tiempo. Hoy en día pues ya es prácticamente desconocido. En las efemérides, un 28 de enero de 1930 nace Margarita Glantz. Margot Glantz, una gran escritora mexicana, ensayista y crítica literaria. Ella es miembro de la Real Academia de la Lengua Mexicana desde 1996. Su familia es de origen ucraniano. Su padre era amigo de Diego Rivera. Toda su familia tuvo que ver con el arte. Ella fue alumna del novelista Agustín Yáñez. Estudió letras inglesas en la UNAM. Realizó su doctorado en la Sorbona de París. Y desde 1958 fue maestra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella fundó la revista Punto de Partida, colaboró con Radio UNAM, fue directora de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y ha tenido muchísimos premios, entre ellos en 1984 el premio Javier Villaurrutia por su novela Síndrome de Naufragios. Un 29 de enero de 1860 nace Romain Rolland, novelista francés, Premio Nobel de Literatura en 1915. De sus obras más conocidas son las biografías que escribió de Beethoven, de Tolstoy, de Miguel Ángel o de Gandhi. 29 de enero de 1867 nace Vicente Blasco Ibáñez, periodista y político español. Grandes novelas, de las más conocidas, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 31 de enero de 1872 nace
Sam Gray, un novelista estadounidense muy famoso por sus novelas del oeste, que ya prácticamente no se leen. La más conocida es Los jinetes de la pradera roja. 31 de enero de 1935 nace Kenzaburo Oe, escritor japonés, premio Nobel de Literatura en 1994. Su obra más conocida, Una cuestión personal. 2 de febrero de 1882 nace James Joyce, escritor irlandés, muy conocido e influyente en el siglo XX. Su obra más conocida podría ser Ulises. 3 de febrero de 1874 nace Gertrude Stein, escritor estadounidense. Vivió en París, su casa se convirtió en un centro cultural. Se dice que los grandes movimientos de pintura y de literatura nacieron en su casa, en las reuniones. Si alguna vez vieron la película esta Medianoche en París, ahí sale un poco de su historia. 3 de febrero de 1847 nace Paul Auster, poeta, narrador y guionista de cine. De sus libros más conocidos, El Palacio de la Luna. A mí el que más me ha gustado es Brooklyn Follies. 3 de febrero de 1947 nace Soledad Puertolas, escritora española. De sus obras más conocidas, El bandido doblemente armado. 3 de febrero también, pero de 1948, nace Henning Mankell, novelista y dramaturgo sueco. De sus obras más conocidas, la novela negra El Chino. 4 de febrero de 1524 nace Luis Vaz de Camões, de los más grandes poetas de literatura portuguesa. Desde 1988, los gobiernos de Brasil y Portugal han dado el premio Luis de Camões, que es el más importante premio de lengua portuguesa. Amigos, tenemos el honor de recibir la visita de nuestro querido amigo Eduardo Collins. Muy buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias. Pues muy contento y agradecido que me invites a tu espacio a charlar contigo y con tu auditorio, con tu público que te sigue. Así es de que estoy muy agradecido por esta invitación. No, pues muchísimas gracias a ti. Perdón. Tú tenías un programa que era excelente, Bazar de Letras, que ya más adelante platicaremos de cómo ha quedado ahora. Sí. Pero tienes un proyecto interesantísimo que es un taller de producción de podcast. Sí. Cuéntanos un poquito de esto. Mira, Héctor, pues mira, todo surge porque has de saber y le quiero platicar a la gente que nos escucha que pues yo por muchos años me he dedicado a la producción audiovisual y en particular muchos años me dediqué a la producción de televisión. Sin embargo, mi formación y mi gusto ha sido también muy apegado a lo que es la radio, a lo que es estar metido en la música. Soy melómano y me ha encantado siempre también estar pues actualizándome con cuestiones de las nuevas opciones que hay, pues como para poder acercarme a cuestiones como la radio, que ha migrado, ¿no? Ya no es la radio de aquellos años del AM, del FM. Ahora hay una gran cantidad, gracias a la internet también tenemos estaciones de radio y en fin, creo que eso me ha permitido entonces indagar y conocer un poco más posibilidades de tener ese tipo de contenidos que aunque yo me dediqué o mucho tiempo me dediqué pues a televisión, en realidad me he dedicado también de alguna manera más amplia a todo lo que es producción audiovisual. Entonces en su momento hice radio, en su momento estuve trabajando en alguna estación de radio, de hecho ahí hice mi servicio social en el famoso Instituto Mexicano de la Radio, colaborando para hacer la Hora Nacional, ese programa y ese espacio que ya tiene tantos años, y la verdad fue un acercamiento muy interesante porque descubrí las posibilidades sonoras que hay de imaginación, de recuento, de lenguaje, y por eso no lo he soltado. Realmente eso es algo que por gusto no lo he soltado. Y también he tenido la oportunidad como parte de mi trabajo profesional a dedicarme a la docencia. Y he estado dando ya ya rebasé los 20 años de dando clases en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, precisamente a los chicos de la carrera de comunicación y en el área de producción audiovisual.
Así es de que también por ese lado, pues he desarrollado junto con ellos muchos proyectos que han sido pues por sus inquietudes mismas de hacer cosas tipo cortometrajes, de hacer tipo programas, de hacer propuestas deportivos y hacer muchas cosas en audio también, porque es una posibilidad también, es como más accesible, es más cercano, y para un estudiante de comunicación se vuelve interesante explorar esas posibilidades. Así es de que esos son mis antecedentes, Héctor, por los que empiezo yo a acercarme a lo que es ahora todo un concepto nuevo o relativamente nuevo, que es la consideración de lo que es el llamado podcast, ¿no? Y bueno, pues ahí empiezo también a indagar las posibilidades. Soy también muy seguidor de escuchar podcast, y por lo pronto pues ha sido también un interés por compartir mi experiencia en la elaboración de los podcasts. A mí me parece interesantísimo las posibilidades del radio. Sí. Durante muchos años las familias se reunieron alrededor del radio. Sí, cierto. Había radionovelas, había radioteatro. Sí. Lo que hizo Orson Welles con La Guerra de los Mundos, Sí. que hace 4 años lo intentamos hacer nosotros y salió padrísimo también. Ajá. Chely fue nuestra productora en aquella ocasión, emisión, Uh-huh. y nos salió pues bastante bien. Sí. Pero las posibilidades Sí. eran infinitas, o sea, Sí es. poner una música de campo y decir que iban marchando todos en campo. Ajá. Te lo imaginabas, Te lo imaginas. lo veías. Así es. Los de mi generación, pues alguna vez escuchamos Calimán Sí. y pues nos trasladaba todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, una cosa es generar el podcast, pero quizá no sé si sea lo más importante, la creación del contenido. Sí, mira, Héctor, pues mira, como te decía, yo también soy muy apegado a buscar, soy alguien que me preocupo por estarme conociendo qué hay de nuevo, me gusta conocer alternativas, y he descubierto que el podcast pues ha crecido, se ha desarrollado porque tiene una gama muy amplia de posibilidades. Hay en los contenidos específicamente un desarrollo porque el concepto es muy flexible. En nuestras décadas 80s, 90s, que había mucho auge también por transmitir cosas en la radio, como inclusive de manera alternativa, se conocía el concepto de la cápsula. No sé si ubicas cómo había muchas cápsulas, ¿no? Que era como tratar de romper un poco dentro de una programación, ya sea una estación de radio hablada o una estación musical. Había estos conceptos de meter estas cápsulas, que eran como pequeños contenidos, ¿no? Y se llamaban cápsulas porque su duración eran de 5 o 7 minutos, una cosa así, ¿no? Bueno, eso era en la radio tradicional. Cuando empieza a tener este auge la internet, pues en realidad este concepto del podcast, que también tiene una raíz interesante, fíjate, es la contracción de las palabras que tiene que ver con la empresa esta de la manzanita, la empresa de Apple, que los ingenieros y la gente que trabajaba en esa empresa necesitaba intercambiar información por trabajo interno, y entonces empezaban a mandarse mensajes, ¿sí? Cuando llegan las posibilidades de desarrollar más allá de la Mac o la computadora, los dispositivos como el teléfono, que previo fue el iPod, recordarás que era un dispositivo de almacenamiento de música. Estos ingenieros, de manera interna, cuando estaban trabajando en estas propuestas, querían comunicarse y empezaron a intercambiar sonidos, audios a través de, digamos, una red interna. Y de ahí viene la consideración de por qué es iPod, ¿no? De la palabra del pod, y el cast, que es la contracción de la palabra de broadcasting, o sea, de una red de transmisión. Así es de que esto es lo que empieza a generar el concepto de vamos a generar entonces contenido que después se salió de la empresa, ya después fue más público, pero esa fue la idea de tratar de compartir ciertos mensajes, y después se fue generando una cantidad de géneros que ahora ya hay podcasts de humor,
políticos, de noticias, de entretenimientos, para niños, de salud, para mujeres, en fin. O sea, los contenidos empezaron a ser muy importantes porque se vio la posibilidad de querer comunicar algo de una manera como más práctica y concreta, como en aquellos años eran las cápsulas. Claro. Y hay una variedad de temas, como variedad de seres humanos somos. Así es. Creo que todos tenemos algo que decir. Sí, es cierto. Y bueno, le hemos dicho que el mensaje que tenemos que decirlo en la escritura, en la pintura, en cualquiera de las artes, pero ¿por qué no en podcast? Claro, con la palabra hablada, ¿no? Y es que efectivamente, como tú lo has mencionado muchas veces en tu programa, Héctor, el origen de poner ideas por escrito se pueden transformar en un trabajo literario o, ¿por qué no?, en una cuestión de narrativa con la oralidad, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos de que también hay toda una tradición desde pregoneros, ¿no? Por compartir información, por hacer el teatro, por ejemplo, donde la oralidad es muy importante. Pues bueno, habrá mucha gente que también tiene sentimientos, tiene ideas, tiene cosas que compartir, y por eso ha sido tan exitoso que haya esa opción para gente que a través de este recurso pues se lo puedes compartir, estas ideas que tienes o estas inquietudes, a alguien muy cercano o a un desconocido, como para ponerlo o colgarlo, como se dice en las redes, y que lo escuche quien quiera, ¿no? Entonces eso es parte de lo interesante que da por las posibilidades del formato. Claro, incluso escucho una canción, me gusta, averiguo el nombre del cantante, del escritor de la canción, sí, lo busco en internet, y en Spotify encuentro todo lo que esta persona sí, ha hecho, o en el Apple Music, o en... sí, todo está ahí. Incluso yo puedo decir, no, pues mi músico favorito es Mike Oldfield. Pero los discos que sacó en los últimos 10 años, sí, yo no los conocía. Apenas el año pasado dije, pues, ¿qué habrá sacado de nuevo? Y, ay, todo esto ha sacado. Y sí, lo estoy empezando a escuchar. sí, Cuando viniste la primera vez a este programa, me parece que pusimos a Vangelis. Y también yo decía, pues yo lo conozco. Pues no. Sí, hay una cantidad de obra que no. Todo lo que hizo antes de Carros de Fuego, Sí, de la película Carros de Fuego, sí. yo no lo conocía. Otro de mis favoritos era Ennio Morricone, que en paz descanse, y pues Sí, todo lo que hizo en la década de los 60s, yo lo desconocía, pero ahorita ya está en podcast. sí, Y así como digo que no me va a alcanzar la vida para leer todos los libros que quiero leer, escuchar, híjole, también es tampoco. un universo enorme, efectivamente. Sí, por eso hablaba de que estas posibilidades de acercamiento cuando tienes un interés, ¿no? Ya decíamos, salud, política, la literatura, el que quieras, te da posibilidades de acercarte a una manera, pues, muy amplia, vasta, y como dirigido, ¿no? Entonces, cuando empezamos a descubrir como radioescuchas esas posibilidades, pues da muchas ganas también de querer compartir, de querer comunicar. Y ahí es un poco donde, por mi experiencia, como te contaba, de ser docente, de ser académico y de dedicarme a la producción, pues me pareció oportuno acercarme con la gente que también le pudiera interesar. Mira, pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos mayores, porque muchos me ha tocado, y lo digo con base a la experiencia, me ha tocado que dicen, a mí me gustaría contar historias, a mí me gustaría platicar vivencias, a mí me gustaría platicar pues algo que le pueda dar como recomendaciones a fulanito o sutanito, ¿no? Entonces eso es lo que creo yo que ahora la gente ha empezado a descubrir, que con las facilidades tecnológicas que hay, puede, digamos, concretar esas ideas para compartirlas con conocidos, repito, o con gente que no, ponerlo y colgarlo a ver quién le interesa el tema que puede presentar, ¿no?
incluso es más sencillo, bueno, es más pregunta que afirmación. Ajá. ¿Es más sencillo hacer un podcast que un libro? Pues yo creo que sí, porque mira, el proceso creativo, de elaboración, cuando es un trabajo escrito, es como más, hay más pasos y se requiere de más intervenciones desde el mismo autor, ¿no? La revisión, los borradores y ir avanzando el capitulado para que luego pase a manos de otra persona que pudiera ser el que le da una revisada y el que organiza como parte de la editorial. Entonces es un proceso un poco más largo hasta que llega al punto de venta, pensémoslo, ¿no? Que ya es cuando puede estar abierto al público. Entonces, pues aunque hay mucha industria que detrás de lo editorial, es decir, los procesos son acelerados de alguna forma, el proceso que hay en esto que te cuento del podcast es como más sencillo porque es como de primera mano. Entonces, aunque el que graba a lo mejor lo puede repetir o puede no estar a gusto y hacer intentos, etcétera, es como más sencillo el poder tenerlo ya una vez de primera mano y luego los siguientes pasos, a diferencia de un libro, son procesos un poco más ágiles gracias a la tecnología. Entonces yo creo que sí se puede considerar que es una manera más simple, sencilla, directa, que puedan, como digo, hay gente que me ha planteado que le gustaría contar historias, pequeños cuentos o historias de terror, o niños que me han contado que juegan con sus juguetes y lo quieren narrar porque son historias que van creando con sus personajes favoritos. Entonces la verdad es un mundo de imaginación, de posibilidades de creatividad abierto a muchas personas. Y ahora que lo pienso, existen muchos cursos en YouTube. Sí, tutoriales además, así es. Que sería parte de estos podcasts, ¿no? Sí. Muchos periodistas dejan la televisión, dejan el canal de televisión y ponen su propio canal de YouTube. Sí. También es más económico para ellos la producción que todo un canal de televisión. Así es. Pero también he visto muchísima gente que ahora se llaman influencers, uh-huh, que ponen su canal y tienen millones de seguidores. Sí. Y algunos hasta dicen que ganan dinero con eso. Sí, monetizado está. No lo dicen, llaman. Lo ganan. Sí. Cuando tienen no sé cuántos millones de vistas su video. Empiezan a tener retribución, así es. Aunque muchos de estos contenidos no tienen una revisión. Sí, es cierto. Y no es que deban tener revisión, es que todos los que escuchamos debemos tener el criterio. Sí. Porque un compromiso, una responsabilidad en lo que hacemos y decimos, ¿no? Hoy en día, no quiero hablar de política, pero o hablan a favor de uno o hablan a favor de otro. Uh-huh. Y si yo veo un video de alguien que piensa diferente de mí, hasta le digo groserías y sí, es una polarización terrible en cuestión de política. Sí. En otros contenidos no he visto tanta polarización, pero también he visto que mucha gente, yo creo que todos tienen derecho a decir lo que piensan, uh-huh, pero es muy fácil decir, a ver, ¿y tú qué estudiaste? A ver, si yo estudié sistemas, ¿qué ando haciendo aquí hablando de literatura, no? O sea, de entrada yo mismo me podría censurar por eso, uh-huh, pero mucha gente censura también, pues tú no sabes de esto, no puedes hablar. ¿Y por qué no? Sí, claro. Lo que sí habría que hacer mucho hincapié es que los radioescuchas deben tener el criterio para escuchar y para no irse con la finta, ¿no? Sí, así es. Porque yo he escuchado muchos argumentos.
no quiero hablar de política, pero me estoy metiendo ahí. Te jala porque son los Pero, ejemplos. híjole, sí. Es que lo dijo tal periodista. Sí. Y ese periodista, ¿no te acuerdas que hace tantos años inventó esto? Y así Y el nos chisme vamos. que hicieron esto, y aún así lo siguen. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí. Porque hablan en contra de aquel que no me cae bien, entonces por eso lo sigo. Y bueno, se vuelve ahí un caos, ¿no? Pero mira, sí entiendo mucho esto, Héctor, sobre todo porque eso es a lo que estamos expuestos cuando empezamos a buscar qué hay, empezamos a ver que hay estas tendencias, que hay estos manejos con ciertos líderes, con los influencers, como bien decías. Pero yo quiero regresar a la idea de que es un digamos, género o un formato muy flexible, con posibilidades que se ocupa incluso en campos de la cultura, de la educación, de la difusión, el campo científico, en el campo inclusive del medio tecnológico. Es decir, las posibilidades positivas que también tiene son muy amplias, aunque podemos reconocer, y habría también que hacer una diferencia, es que unos son podcasts con imagen, con video, y otros son solo para escucharse. Ahora sí que estamos hablando, o en particular quehacer que estoy haciendo es de los que son solo con audio, que son solo los que se escuchan, que son los que te dan posibilidades de contar historias, como te decía, cuando he tenido gente que me platica que quiere contar historias, es porque quieren que sean escuchados, ¿sí? Y hacemos la diferencia porque también hay otros que son podcast, digamos, a partir ya de forma institucional. Una estación de radio que transmite un noticiario, pues se convierte después eso en un podcast, ¿no? O un programa de X se convierte en un podcast. Pero esos son como más los que se generan en automático por estas instituciones o empresas. Del mercado o del público del que yo te estoy hablando es del que tiene la inquietud como de el querer sentarte a escribir en una libreta ideas, que te gustaría hacer a lo mejor un diario, que empiezas a hacer poemas, que empiezas a contar historias, cuentos. Esa gente es a la que va dirigida esta posibilidad, ¿no? Para poder diferenciar que eso es un recurso muy valioso para esas intenciones. Y además es relativamente barato, ¿no? Sí, así es. Es, pues como te decía, básicamente con una posibilidad. Primero de poner la idea, pues a lo mejor por escrito en unas líneas, en cualquier libreta, en cualquier cuaderno, ¿qué quiero decir? Y esto, bueno, pues es una cuestión que recurrimos en el sentido estricto a tener papel y lápiz, para posterior tener una posibilidad de grabarse, que ahora con los teléfonos celulares muchos tienen aplicaciones e incluso es parte de lo que ya tiene de fábrica un micrófono y una cámara. Así es de que también en ese sentido pues ya no hay un gasto extra. Y luego viene el proceso donde tienes que a lo mejor ponerle una musiquita, como agradablemente estamos platicando ahorita tú y yo, y tenemos una música de fondo. Pues entonces se hace la posibilidad de tener esa mezcla con recursos también que pueden ser muchos gratuitos. También hay quien te los puede cobrar o que cuestan, pero hay muchas posibilidades que son gratuitas. Así es de que si sumamos estos elementos en el proceso que vas a hacer para la elaboración de un podcast, pues realmente sí es económico y sí es accesible para mucha gente. Por eso decía que puede ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos mayores, o puede ser cualquier persona que tenga el interés y las ganas de querer decir algo, y es a través de este medio. ¿Y qué requerimientos tendría una persona para poder hacer un podcast? Uh-huh. Es decir, para estudiar la universidad debes terminar la preparatoria, pero para hacer un podcast, pues solamente debes saber hablar. Yo creo que sí, no necesitas ni la licencia, como en algunos años se hablaba de que los locutores tenían que tener una licencia de locutor, y había examen, y había toda una acreditación para poder estar frente a un micrófono. Ahora eso pues se ha dejado de lado, no sé qué tanto para bien o para mal, pero para poder contestar tu pregunta realmente no es necesario tener una preparación. Es digamos, esta inquietud que sobre el aprendizaje, por eso me ha interesado montar un taller, para poder tener un aprendizaje quizás un poco más dirigido
en el cuestión de, por ejemplo, la forma de hablar que sea la adecuada. No quiere decir que hay que tener un estilo profesional, sino que como tú hablas con tu tono, con tu voz, con tu volumen, con tu tesitura, pues simplemente que se pueda hacer clara la forma en cómo lo vas a decir, ¿no? No queriendo imponer estilos, ni mucho menos. Es decirte, mira, esto te puede ayudar para que quede más claro lo que estás queriendo decir, ¿no? Entonces pues para cualquier persona, no necesita tener tampoco un grado de educación, simplemente, digamos, el interés por querer hacerlo con estas posibilidades de tener, digamos, a lo mejor una habilidad de lectura, una habilidad de poder hablarlo y las habilidades técnicas, como te comentaba, de poder tener el recurso de grabarse y de después musicalizarlo. Esos son, digamos, los requisitos de conocimiento, ¿no? De que te ponen así como para poder inscribirte a tomar un curso, son así de sencillos. Fíjate, cuando comenzamos con Soñadores de Letras, sí, tomé un curso Ajá. de locución. Sí. Y yo estaba muy preocupado porque yo ceseo mucho. Ajá. Entonces me dijeron, mira, hay ejercicios con un lápiz, bla, Sí. bla, bla, evitar el popeo del micrófono. Con la distancia. Pero yo me preocupaba mucho por el ceseo. Uh-huh. Hasta que una persona me dijo, mira, tengo los ejercicios para quitártelo, pero ¿para qué te lo quieres quitar? Que sea parte de tu personalidad. Es tu sello. Claro. Ah. Y sí, y ya no hice ningún ejercicio para quitar el ceseo y, uh-huh. y pues ya. Y hasta la fecha sigues. Así soy yo. pero de eso se trata, fíjate, con este formato del podcast, no es de imponer estilos, formas, por eso también ha tenido mucho éxito y como decías bien, hay ejemplos de gente que a lo mejor dice cosas que para uno podrían no ser adecuadas por el lenguaje que usa, por ejemplo. Hay gente que habla con todo el abecedario y todas las palabras antisonantes que te puedas imaginar, o hay quien es más mesurado, que tiene un otro tipo de lenguaje. Yo creo que según a quien también le quieres dar ese mensaje, ¿no? Sea determinado por esa característica. Pero todos los que te podría garantizar es que hablan como quieren, que esa es una posibilidad muy rica que hay en el podcast, ¿no? No se imponen estilos o formatos, sino que, pues, sin ser locutor, repito, pues te expresas y buscamos que sea de la mejor manera solamente cuando se trata de enseñar a hacerlos en un taller como el que propongo. Excelente. Y pues cuéntanos entonces, ¿cuándo? Mira, ¿Dónde? Sí, pues mira, Héctor, resulta ser que por antecedente lo quiero comentar porque me pareció muy interesante que en la alcaldía Benito Juárez hay cerca de 13 casas de cultura. Y bueno, pues muchas de ellas tienen actividades como podemos imaginar, que son de promoción de a lo mejor algunos cursos de danza, de ejercicio, talleres de música, de guitarra. Creo que eso hay en muchas casas de cultura. Pero en particular estoy con la puerta abierta en la que está en la calle de Monte Alegre, en la colonia Portales, y es la casa de cultura que se llama Gaby Brimer. Y esta casa está dirigida por una persona que es, la verdad, muy, muy sensible a todas las posibilidades que se puede dar en una casa de cultura, y me abrió las puertas para poder ofrecer este taller de podcast, que no lo hay en otro lado más que en esa casa de cultura, gracias al apoyo de la alcaldía de la Benito Juárez, que está promoviendo que existan este tipo de talleres. Entonces, bueno, pues este sábado próximo, ya 4 de febrero, voy a iniciar con un curso que va a ser pues en 4 sesiones. Esto que te acabo de platicar, cómo podemos hacer que la gente inclusive salga con algo terminado, no nomás algo teórico, sino algo que realmente va a concretarse, va a lograrlo. Le estoy proponiendo que lo haga en 4 sesiones, yendo los sábados de 10 a 12 del día. Así es de que en una sesión o en una primera sesión lo empiezo a llevar de la mano con esto que te platicaba de
qué me quieres contar o qué quieres contar para poderlo desarrollar y terminar en 4 sesiones, Héctor. Así es de que la invitación, por eso te agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí contigo, pues es a que quien se interese podemos dar mis formas de contacto para que se acerquen a esta posibilidad que está en la colonia de Portales, en la Casa de Cultura Gaby Brimer. ¿Qué te parece? Excelente. Hay que llamarte por teléfono, mandar WhatsApp. Sí, pues mira, si quieres, hay un teléfono de la misma Casa de Cultura, es 55 56 74 25 29. Y todos los informes que acabo de mencionar, ahí se los pueden dar, o directamente conmigo, también me pueden llamar a mi celular, porque como ya estamos muy cerca de la fecha, que es este próximo sábado, la gente también me está buscando para apartar el lugar. Ha tenido bastante buena aceptación la propuesta, entonces me pueden llamar directamente a mi celular y con mucho gusto puedo ampliar información o puedo dar más detalles. Es 55 39 10 64 38. Hago hincapié, Héctor, de que el hecho de que sea un taller en una casa de cultura de una alcaldía, los costos son muy, de veras, muy económicos. Estoy hablando de que cuesta 344 pesos las 4 sesiones. O sea que es realmente una aportación para la Casa de la Cultura que nos ofrece sus instalaciones, pero creo yo que no es tan tan elevado el costo, no es prácticamente una cuota de recuperación. 344 pesos el curso de las 4 sesiones. Oye, yo tengo un problema. Dime. No voy a poder ir el sábado. Muy bien. ¿Crees que más adelante puedas hacer, es posible hacer claro, este taller de la manera virtual, por Zoom o algo así? Sí, fíjate que también tuve la experiencia y a partir de ahí ya lo puedo garantizar. Por medio de una amiga de un familiar, vive en Los Ángeles, y al escuchar el programa Bazar de Letras que mencionabas, que también me encargo de producir y de realizar, esa persona me dijo: oye, me encanta tu programa y me gustaría también hacer algo así, pero yo vivo en Los Ángeles, ¿cómo le puedo hacer? ¿Me puedes ayudar a hacer podcast? Porque quiero también con mi comunidad, ella es mexicana, y me dice: con mi comunidad quiero ayudar y compartir varias cosas que necesitamos entre todos, pues desarrollar. Pues a través de Zoom lo hicimos, y precisamente en este formato para que pudiera ella tener lo necesario, y ahora sí que con su patadita de buena suerte, porque hasta la fecha ya tiene 8 meses que empezamos, lo hicimos también en una serie de sesiones, y hasta la fecha ahora ella ya hace sus podcasts y cada vez ha alcanzado a hacerlos, pues ahora con más gente, que ahora ella ha replicado lo que vimos en el curso. Así es de que sí, la respuesta directa es sí, y también si quieren, repito, comuníquense al 55 39 10 64 38 directamente conmigo, Eduardo Collins, y lo platicamos para organizar sesiones ya, digamos, personalizadas, o hacemos grupos, no hay problema, podrían ser también varios, para hacerlo a través de esta forma de hacer, digamos, videollamada, ¿no? Con el famoso Zoom. Oye, y además, posterior a este curso, sí, me surge alguna otra duda. Quiero ver si también puedo hacer esto. Claro, otro. No se rompe el contacto. Puedo pedir tu asesoría. Por supuesto. Es algo que se enriquece mucho, Héctor, a partir de cuando vas empezando, que se te va dando la inquietud también por a lo mejor ahora agregarle más elementos. A lo mejor antes habías pensado en contar historias, pero no se te había ocurrido, por ejemplo, a lo mejor utilizar efectos, y ahora ya quieres utilizar efectos y quieres mezclarlos, si quieres tener una entrada, por ejemplo, como la de tu programa, y quieres tener algo más formal. Bueno, pues todo eso se va dando sobre la marcha cuando empiezas a desarrollar estas ideas, y la verdad es que yo lo hago de mucho corazón, mantengo el contacto con todas las personas para darle continuidad a sus proyectos, o sea que la puerta se queda abierta, o digamos mi teléfono, mi WhatsApp se queda abierto para cualquier duda, aclaración, y posteriormente continuar con el desarrollo del podcast, porque podríamos pensar que hay diferentes niveles, habrá quien va a empezar, habrá quien ya tiene un poco más idea, inclusive podemos hablar de que se puede dar niveles de principiantes, intermedios y avanzados.
y sobre los 3 hay asesoría y continuidad también en este curso que va a iniciar en la Benito Juárez, en la Casa de Cultura. Claro, pienso en fondos musicales, así de repente una música de misterio. Sí. Y el lobo feroz dijo, Ay, perdón, abuelita. Como tu entrada, muy sí, padre. Pero la recreación, la dramatización. Exactamente, a lo mejor, además de la técnica, se requiere un curso para hacer voces y... Lobo, yo Sí, soy la abuelita. sí, mira, yo no hablaría de cursos, Héctor, porque de veras creo yo que estas posibilidades te da a que hagas más bien experimentación, juego, y conociendo que tienes un recurso, como decía yo hace rato, que ahora con un teléfono celular puedes grabar con una nota de voz o como se le llame a la aplicación que tengas en tu celular, pues empiezas a jugar con eso, hablas con diferentes tonos, como creando personajes, y eso te va llevando a que entonces pues, ya no te limites, ya no te cohibas, ya te des cuenta que también puedes tú jugar a ser un personaje, ya sea niño, o sea lo que sea, y pues es parte del desarrollo creativo que da también pues el que te aventures a hacer este tipo de propuestas, ¿no? Claro, y como ejemplo, la otra entrada que tenemos Ajá. es un diálogo de Darth Vader y, Sí, pues y Luke sí. Skywalker. Así es, de Y la fue una Guerra de las aplicación, Galaxias. fue una aplicación de iPhone donde Ujú. yo grabé mi voz y me devolvió en MP3 lo que yo dije, pero con la voz de Darth Vader. Así es. Sí, entonces por eso esto de pensar en, ay, qué tan difícil será, qué tan caro me va a hacer. No, cuando empezamos a ver que de eso también es como la idea que en el taller se den tips, se dan pues posibilidades para que lo puedas resolver, donde, como decía, hay muchas cosas que son gratuitas, como tú también lo acabas de mencionar, hay aplicaciones que te ayudan a tener efectos, hay cosas con las que puedes contar, programas de edición, que muchas veces hay unos que son muy caros, otros que son de marca, y hay gratuitos, entonces eso también ayuda a que la gente en el taller, pues les demos esos tips, esas recomendaciones para que crezcan sus posibilidades de imaginación. Programas que alteran la voz, te hacen más agudo, te hacen... Sí, ¿no? Así con voz más chillona, como más... Sí, vas a encontrar esas posibilidades. Porque mira, el mundo sonoro, Héctor, creo que de veras es uno de los... Tiene más impacto, aunque pareciera ser que estamos bombardeados de la imagen y que vivimos en un mundo muy, muy audiovisual en el sentido de impacto de imagen. La publicidad, el constante pues contenido que hace referencia a la imagen. Se ha dicho y se ha visto que también lo que es auditivo tiene una forma mucho más sutil porque conecta lo emocional, conecta de una manera con la imaginación del que está escuchando, de una manera muy especial. Ya hablabas de las radionovelas, de lo que escuchamos Calimán, pero te acordarás que también Cricri era un fabuloso, la Sí. recreación que hacía con personajes y música, ¿no? el teatro de Cachirulo, el Ah, sí, ya no me... teatro fantástico, ¿no? Ese sí no me acuerdo porque no soy de esa generación, pero sé que existió con Cachirulo, efectivamente también había esta tradición. Entonces, desde entonces, Héctor, creo que siempre se le ha reconocido este potencial que tiene la imaginación, la forma de recrear. Es un poco como sucede con la literatura, cuando lees un personaje que te lo describe, pues cada quien se lo imagina cómo camina, cómo está, cómo se viste, cómo se mueve. Y esa lectura que haces en una novela, pues a la hora que estás escuchando hay algo muy similar, muy cercano, que no es lo mismo que cuando te lo presentan ya en la imagen, ¿no? En la película o en la serie o en lo que sea, pues ahí sí ya lo ves caracterizado. En cambio, cuando es sonoro, pues es como en la literatura, tú te la imaginas. Claro, incluso mucha música clásica, mucha música New Age, Sí. o también hay muchos grupos actuales que le llaman el metal El metal neoprogresivo. Nightwish, por ejemplo, que tiene todos Sí. sus discos, pero también tiene la versión solamente instrumental. Sí. Qué bárbaro, alguna vez puse uno de esos discos y viajé. Te viajas, No efectivamente. sabes, Sí. maravilloso. Porque aparte, como característica del progresivo, que ya platicamos alguna vez,
pues estas atmósferas que se crean, ¿no? Con espacios más abiertos, con a veces más contracción, a veces es más acelerada la música, a veces es lenta, pausada, hay coros o hay en fin, todo un pasaje, ¿no? Un recorrido musical con variaciones, como el caso del progresivo, pues se enriquece mucho cuando es música instrumental, efectivamente. Claro. Bueno, supongo que mucha música de fondo no se puede utilizar. Mira, es cuestión de derechos, como siempre, y una de las cosas es, a ver, ¿lo quieres compartir a través de Facebook? Pues apégate a las políticas de Facebook. Claro. Si usas música con derechos de autor, pues te lo va a bajar. Pero si quieres utilizar Facebook, puedes ocupar música que no tengas ese problema, y hay hasta librerías, hay música libre de derechos. A lo mejor la gente no lo sabe, pero son de los tips que también manejamos en el taller. Y es dependiendo, porque a lo mejor si lo vas a compartir con tus compañeros, con tus amigos, en una escuela, en una institución, en tu empresa, como decía, de acuerdo al interés que tengas, pues a lo mejor si pones a los Rolling Stones, pues nadie te va a decir nada, ¿no? Claro. No hay problema. Pero si lo subes a redes sociales, pues habría que revisar las políticas de las empresas para que no tengas esos conflictos. Y en el taller damos esas recomendaciones. Muy bien. Por favor, cuando tengas fecha para el curso en Zoom. Muy bien. Te lo hago llevar. Sí, porque sí no puedo ir este sábado, pero sí, con pero mucho sí estoy gusto. muy interesado en tomar ese taller. Muy bien, sí, seguro va a haber mucha gente que también sea ahora sí que la modalidad. A partir de la pandemia muchas cosas ya cambiaron y llegaron para quedarse. Y bueno, pues creíamos que iba a ser eventual o temporal el estar en línea haciendo videollamadas, ya sea por Zoom u otra aplicación, pero lo que hemos visto es de que pues también nos acomodó y nos pues nos hizo ver que es una herramienta que no necesariamente ahora ya hay que desecharla, sino es como compartirla, ¿no? Claro. Y con lo que es presencial, con lo que ahora pudiera ser en línea. Un modelo híbrido, muchos le llaman inclusive, ¿no? Mi querido amigo, lamentablemente... Sí, el tirano Cronos es implacable. Ya llegó el implacable. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Doctor. Un honor tenerte en el programa. Muchas y gracias. Esperemos que sea más seguido. Seguro verdad, que sí. Disfruto tus visitas. Qué bueno. Igual yo disfruto mucho la charla contigo, Héctor. Y gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Amigos, gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. No se desconecten. A continuación, una emisión más de La Endocrinología Hoy. Para cerrar el programa dejaremos canciones en la voz de Sarah McLachlan, una gran cantante y compositora canadiense. Ella nació el 28 de enero de 1968, creó el festival Lilith Fair, un tour para dar a conocer cantantes femeninas en Canadá. Esto fue a finales de los 90. Su canción más famosa es sin duda Angel, parte del soundtrack de la película City of Angels. En México se conoció como Un ángel enamorado. Esa canción todavía me hace llorar. Recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away.
you're tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. In the arms of the angel, may you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here.
Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.